muy buenos días para todos. Mi nombre es Carolina Alzate Saldarriaga, soy residente de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia. El día de hoy hablaremos de anestesia para el paciente con sepsis. Mi asesor de la charla fue el doctor Juan Carlos Villa, a quien agradezco toda su colaboración. Este será entonces el contenido de la charla, una pequeña introducción, luego hablaremos de las definiciones, la fisiopatología del choque séptico, hablaremos de algunos puntos claves de la campaña Sobreviviendo a la sepsis, del manejo intraoperatorio de estos pacientes y por último unas conclusiones. Entonces quiero empezar hablando de por qué la sepsis es importante. La sepsis es un problema de salud pública en términos de costos, morbilidad y mortalidad. Tiene una incidencia aproximada que se reporta de 66 a 132 por cada 100.000 habitantes. Estos son datos del Reino Unido y Londres. Corresponde aproximadamente al 1 al 2% de todas las hospitalizaciones y al 25% de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. En un estudio publicado en el 2017 para la carga global de la enfermedad, ellos reportaron 48.9 millones de casos y 11 millones de muertes para ese año. Y su incidencia viene en aumento debido a factores como el envejecimiento de la población, aumento del uso de la terapia inmunosupresora, aumento de la supervivencia en pacientes con patologías importantes, igualmente aumento en los patógenos resistentes. ¿Y por qué para nosotros como anestesiólogos entonces es importante hablar de sepsis? Porque muchas veces nos vamos a ver implicados en la cirugía del control del foco de estos pacientes y en este procedimiento vamos a tener que continuar, mejorar o iniciar el proceso de reanimación y es muy probable que los pacientes con sepsis se vayan a complicar. Se dice que en adultos hasta el 40% de los paros intraoperatorios se han asociado a sepsis y estos pueden tener una mortalidad de hasta el 77%. Hablando ya como tal de las definiciones, la palabra sepsis fue introducida a la literatura médica por Hipócrates. Él la define como una autointoxicación por productos dañinos derivados del colon. En una era mucho más moderna, en 1914, Hugo Eschenmüller, un médico alemán, la define como un estado de invasión de microbios desde un foco de entrada hasta la sangre y en este momento se empiezan a utilizar términos como la septicemia, como la bacteremia, y bueno, este término empiezan a conocerse. Posteriormente, en 1992, en Estados Unidos se lleva a cabo la primera conferencia en torno a la sepsis. Ellos definen la sepsis como un estado de respuesta inflamatoria sistémica asociado a una infección. Luego, en 2002 se crea por parte de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos y Medicina Crítica la campaña Sobreviviendo a la Sepsis y esta, a partir de este momento hasta el año 2016, ha realizado diversas publicaciones y así diversas definiciones de sepsis. La primera definición de ellos entonces no cambia realmente mucho comparada a la del año 92. Ellos la definen como el estado de decir si una infección sospechada o confirmada. Posteriormente dan una segunda definición en donde a esta definición de sepsis le asocian una disfunción de órgano y empiezan a hablar de choque séptico como aquel paciente que tiene un lactato elevado. Actualmente entonces tenemos la tercera definición de sepsis. Esta fue publicada en el año 2016 por el mismo grupo de médicos. Ellos definen la sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección y para hacerlo de una forma práctica, esta disfunción de órganos la vamos a medir en la escala SOFA o en la escala de falla orgánica relacionada con la sepsis y va a ser significativa cuando tenga un puntaje mayor o igual a 2. Se va a eliminar entonces el criterio de SIRS, pues ellos dicen que tiene muy poca especificidad, muchos otros pacientes con otras patologías no infecciosas presentaban SIRS y que además el SOFA es un mejor predictor de mortalidad. Se sabe que los pacientes que tienen un SOFA mayor o igual a 2 tienen una mortalidad cercana al 10%, o dicho en otros términos, los pacientes que tienen un SOFA mayor o igual a 2 van a tener 25 veces más el riesgo de morir que los pacientes con un SOFA de 1 o 0. Estos entonces son los criterios de la escala SOFA, disfunción de cada uno de los sistemas y aquí se va viendo pues la escala, no la voy a explicar en este momento. Igualmente, para propósito de tamizaje, entonces ellos crean la escala Quick-SOFA, en donde se va a evaluar el estado de conciencia, el estado cardiovascular y el estado respiratorio. Esto lo hacen con la finalidad de saber qué pacientes son más susceptibles y pues necesitan de más estudios. Listo.
Se elimina entonces el concepto de sepsis grave y se le da un nuevo enfoque al concepto de choque séptico. Ellos lo van a definir como la necesidad de vasopresor con una presión arterial media mayor a 60 para mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio y asociado a esto un nivel de lactato mayor o igual a 2 en ausencia de hipovolemia. Ellos, ¿por qué hacen este cambio o por qué cambian esta definición? Ellos dicen que esta asociación entre estos dos parámetros va a tener una mortalidad elevada mayor del 40%. Hablando entonces de la fisiopatología del choque séptico, el sepsis es una enfermedad muy compleja y su fisiopatología aún no está completamente clara. Sin embargo, existen unos eventos que son puntuales y que los quiero como resaltar porque van a ser muy importantes para nosotros. Lo primero es que estos pacientes van a tener una disminución de la resistencia vascular sistémica debido a la producción de óxido nítrico y otras sustancias vasodilatadoras, y esto se va a compensar inicialmente con un aumento del gasto cardíaco. Posteriormente, entonces, o al mismo tiempo va a haber una lesión endotelial que va a permitir una fuga de líquido del espacio intravascular al intersticio, y esto sumado a la disminución de la resistencia vascular sistémica va a generar una disminución de la precarga. En estadios mucho más tardíos del choque ya va a haber un fallo de la bomba contráctil, va a haber una disminución del inotropismo y una depresión de catecolaminas que van a llevar a que este aumento del gasto compensatorio del gasto cardíaco no se pueda presentar y por lo tanto se disminuya el aporte de oxígeno a los tejidos. Eso a nivel celular se va a representar como un fallo en la función mitocondrial, acidosis láctica, y a nivel clínico pues como el choque séptico y la disfunción de múltiples órganos. Voy a pasar entonces a hablar algunos puntos claves de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. Como dije, la campaña Sobreviviendo a la Sepsis fue creada en el año 2002 con la finalidad de disminuir la morbimortalidad en sepsis. Esta campaña entonces ha tenido diversas actualizaciones. La última publicación completa fue para el año 2016, pero para el año 2018 ellos lanzan una actualización. De la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, quiero hablar de la reanimación inicial, de los paquetes de manejo o los bundles, como así son conocidos, y del control de la fuente. Hablando entonces de la reanimación inicial, lo primero en que quiero hacer énfasis es que la sepsis y el choque séptico son emergencias médicas y por lo tanto el tratamiento y la reanimación se debe iniciar de una forma inmediata. ¿Qué nos recomiendan entonces esta campaña? Que cuando haya signos de hipoperfusión se deben administrar al menos 30 mililitros por kilo de cristaloides en la primera hora. Sin embargo, quiero resaltar que esta recomendación no nace de ningún estudio grande. Esta recomendación nace de dos estudios retrospectivos publicados en el 2014 y en el 2015, en donde se trató de evaluar la supervivencia de los pacientes sépticos cuando se implementaba la campaña Sobreviviendo a la sepsis. Y como hubo un excelente desenlace en estos pacientes utilizando este volumen de líquidos, pues la recomendación nunca se cambió. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Pues deberíamos saber que la mayoría de los pacientes van a tener requerimientos diferentes, algunos necesitar menos volumen, otros más volumen, y por lo tanto deberíamos individualizar esta carga de líquidos. Igualmente, ellos dan como objetivos de reanimación tener una presión arterial media mayor o igual a 65 en pacientes que requieran vasopresores y normalizar el lactato en los pacientes que tengan hiperlactatemia por hipoperfusión. Ellos van a eliminar entonces los objetivos o la reanimación guiada por las metas del Dr. Rivers en esta campaña del 2016, y estos lo hacen basados en estos tres grandes estudios, que son el PROCESS, el ARISE y el PROMISE, y estos estudios básicamente demostraron que la reanimación guiada por meta de Rivers, o sea, incluyendo presión venosa central y saturación venosa central de oxígeno, comparada con la terapia usual, realmente no impactaba en la mortalidad ni a 60 ni a 90 días. Y por eso se hace como o se elimina pues esta recomendación. Sin embargo, quiero hacer énfasis en que el tratamiento estándar incluye una vigilancia clínica estrecha, una reanimación hídrica adecuada y un inicio temprano de los antibióticos. Listo, el segundo punto del cual quiero hablar de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis son los paquetes o bundles de reanimación. Estos fueron los que están actualizados en el año 2018. Básicamente, entonces, desde el inicio de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis se hablaba de estos paquetes de reanimación. Inicialmente se hablaba a las 6 horas, posteriormente se hablaba a las 3 horas y en el momento se habla de paquetes a 1 hora. ¿Qué son estos paquetes? Son acciones que debemos realizar con los pacientes con choque séptico
con la finalidad de cumplir como unos objetivos mínimos en su manejo. ¿Por qué se ha disminuido el tiempo? Porque en el momento se sabe que la sepsis es una emergencia médica y por lo tal su manejo temprano va a impactar en la morbimortalidad de estos pacientes. Entonces, en el primer punto de estos objetivos de la primera hora va a ser medir el lactato, aunque el lactato sea una medida indirecta de la perfusión tisular y se puede aumentar por múltiples causas como falla hepática o exceso de la estimulación beta-adrenérgica. Los pacientes con hiperlactatemia se han asociado a peores desenlaces y es por tanto que ellos nos recomiendan guiar la reanimación con el nivel de lactato. Se debe medir el lactato en la primera hora y revalorar cada 2 a 4 horas según pues como lo vayamos encontrando. El segundo punto es la toma de cultivos. Estos se deben hacer inicialmente antes del inicio de la terapia antibiótica. Sin embargo, ellos son muy claros y que si la toma de cultivos va a retrasar el inicio de antibióticos más de 45 minutos, pues no deberíamos empezar para iniciar estos medicamentos. Se deben tomar entonces cultivos en sangre y en diferentes fluidos de donde sospechemos que pueda ser el foco de la fuente y igualmente si el paciente tiene un catéter venoso central, por más de 48 horas se debería tomar un cultivo de este. Para nosotros como anestesiólogos es importante porque dentro del quirófano debemos velar por una adecuada toma de cultivos, debemos pues darle como el valor y recordárselo a todo el equipo quirúrgico, pues muchas veces esto va a cambiar el tratamiento antibiótico de los pacientes y con el aumento en las cepas de los patógenos resistentes, pues cada vez se hacen más necesarios. Con respecto a los antibióticos, deben iniciarse también en la primera hora, ser antibióticos de amplio espectro. Se sabe que cada hora de retraso de los antibióticos va a aumentar la mortalidad en estos pacientes y es nuestro deber también como anestesiólogos velar que en el quirófano esté formulado y se esté cumpliendo el esquema. No porque el paciente esté en cirugía, pues nos vamos a saltar dosis de este esquema o incumplir los horarios. Igualmente, pues aunque no hace parte como tal de la sepsis, también quiero recordarles que es nuestra responsabilidad velar por los antibióticos profilácticos de los pacientes. Hablando entonces ya de los líquidos y los vasopresores, no voy a hacer énfasis porque creo que de eso voy a profundizar más adelante, el volumen que ya se había recomendado si hay hipoperfusión con un lactato mayor o igual a 4 o hipotensión y como dije la evidencia de este volumen realmente no es muy clara y se debería individualizar. Con respecto al uso de vasopresores, se deberían usar si hay hipotensión durante o después de la reanimación con líquidos para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65. Quiero hacer énfasis que los vasopresores son cada vez de un inicio más temprano, vemos que están incluidos dentro de la primera hora, pero más adelante pues voy a resaltar un poquito de esto. Listo, y el último punto del que quiero hablar de la campaña Sobreviviendo a la sepsis entonces es el control de la fuente. Ellos nos van a recomendar un control urgente de la fuente de la infección tan pronto como sea posible. Esto se hace basado pues como en algunos estudios. Esta es una corte retrospectiva publicada en el año 2016 que incluyó 260 pacientes con choque séptico de origen biliar y ellos querían determinar si la descompresión biliar iba a afectar la supervivencia y ellos encontraron que en la corte de los pacientes supervivientes la cirugía biliar fue realizada mucho antes en una mediana de 8.8 horas versus 22 horas comparado con los pacientes no supervivientes y que el OR de la mortalidad va a aumentar 1.05 por cada hora de retraso de la cirugía. Igualmente, entonces este otro estudio es un estudio observacional prospectivo publicado en el año 2014, incluyó 154 pacientes con choque séptico que iban a ser llevados por perforación gastrointestinal y trataron de evaluar la relación entre la cirugía y la supervivencia a los 60 días. Ellos dividieron los pacientes en intervalos de 2 horas de retrasos de la cirugía y ellos entonces sí encontraron que a medida de que iba disminuyéndose iba aumentándose retraso, estas son las primeras 2 horas, de 2 a 4 horas, de 4 a 6 horas, la supervivencia iba disminuyendo y que después del retraso de 6 a 8 horas, ningún paciente estaba vivo a los 60 días. Es por eso entonces que la recomendación es muy clara y que los focos de la infección deben controlarse tan poco como sea posible después de una rehidratación inicial exitosa. Este es el único requerimiento previo a la cirugía y teniendo como objetivo un tiempo máximo de 6 a 12 horas luego del diagnóstico de sepsis y este foco pues susceptible a drenaje. ¿Qué pasa entonces con los pacientes más críticos? Debiéramos esperar a que estos pacientes se estabilicen. Ellos también son muy claros en decirnos que no se justifican esfuerzos prolongados en estabilizar a los pacientes para ser llevados a una cirugía de control del foco.
Y esto va a ser especialmente cierto en los pacientes con choque séptico. Ellos dicen que esta estabilización de los pacientes va a tardar muchísimo tiempo y que probablemente el beneficio de estabilizarlos vaya a ser mucho menor que llevarlos a una cirugía de manera pronta. Con respecto al manejo intraoperatorio, entonces estos son los temas que voy a tratar. Vamos a empezar entonces con la monitoría. Con respecto a la monitoría, me quiero centrar en las medidas dinámicas, pues se ha visto que las medidas dinámicas son aquellas que van a permitir de una forma de pronto más adecuada de predecir qué pacientes van a ser respondedores a volumen. ¿Qué son las medidas dinámicas entonces? Las medidas dinámicas son una valoración del rendimiento cardíaco que van a predecir o que tratan de predecir cómo varía o cómo aumenta este volumen sistólico ante las variaciones transitorias de la precarga. Para entender entonces un poquito las medidas dinámicas, tenemos que recordar que hay una interacción corazón-pulmón que no solamente se va a ver en la ventilación con presión positiva, sino también en la ventilación espontánea, pero me quiero centrar como en los cambios que pasan en la ventilación con presión positiva. Recordemos que durante la inspiración va a haber un aumento de la presión intratorácica y esto se va a traducir en una disminución del retorno venoso al ventrículo derecho y por lo tanto en una disminución de su volumen sistólico. Va a pasar todo lo contrario en el ventrículo izquierdo, donde por este aumento de la presión va a haber compresión en la vasculatura pulmonar y esto va a llevar a un aumento del retorno venoso en el ventrículo izquierdo y así un aumento en el volumen sistólico. Durante la fase de expiración ya va a haber un tiempo de tránsito pulmonar y esta disminución del volumen sistólico inicial del ventrículo derecho se va a traducir a una disminución del retorno venoso del ventrículo izquierdo y por tanto una disminución de su volumen sistólico. ¿Qué va a pasar entonces con la ventilación con presión positiva? Que van a haber unos cambios cíclicos del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, un aumento durante la inspiración, una disminución durante la expiración y a mayor magnitud de estos cambios es más probable que los pacientes respondan a fluidos. Existen muchas medidas dinámicas, la variación de la presión de pulso, del volumen sistólico, la elevación pasiva de las piernas, el índice de perfusión pletismográfica. No quiero hablar de cada una de ellas, simplemente deberíamos conocer, saber que cada una tiene sus requisitos, sus limitaciones, pero traigo esta revisión publicada en el 2018 porque les quiero mostrar que la sensibilidad y la especificidad de estos métodos son realmente buenas y por lo tanto la recomendación de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis es utilizar las variables dinámicas en lugar de las variables estáticas para predecir la respuesta a líquidos de nuestros pacientes. En resumen, entonces, todos los pacientes sépticos que vayan a ser llevados a cirugía necesitan una monitoría ASA básica. Recordemos que dentro de la monitoría ASA básica se incluye la temperatura, que las líneas arteriales se van a reservar para los pacientes con inestabilidad hemodinámica, aquellos con choque séptico, con necesidad de soporte vasopresor o con signos de hipoperfusión. Esta va a ser adecuada porque nos va a permitir una monitoría continua de la presión arterial, también realizar medidas dinámicas para evaluar la respuesta a líquidos y nos van a permitir la toma de muestra. Los catéteres venosos centrales entonces se van a reservar para pacientes con requerimientos de vasoactivos, requerimientos de medicamentos hiperosmolares, de nutrición parenteral total o de múltiples medicamentos. Listo. Quiero hablar en este momento entonces de los medicamentos inductores. Antes de hablar de estos, quiero recordar que los pacientes con sepsis tienen un estado cardiovascular que es inherentemente inestable y que la mayoría de estos medicamentos van a tener efectos cardiovasculares depresores con disminución del inotropismo o vasodilatación y que probablemente nos van a inhibir las respuestas hemodinámicas compensatorias de estos pacientes. Igualmente que los pacientes sépticos van a tener alteraciones en la función hepática, renal, en los líquidos, en sus líquidos y que probablemente la farmacocinética de estos pacientes vaya a estar alterada y que igualmente hay que saber que al igual que el compromiso cardíaco, pulmonar, cerebral, estos pacientes van a tener compromiso gastrointestinal, pueden tener hilo dinámico y por lo tanto deben ser tratados como pacientes con estómago lleno. ¿Cuál va a ser nuestra meta entonces durante la inducción? Minimizar estos efectos hemodinámicos. ¿Cómo vamos a conseguir minimizar estos efectos hemodinámicos? Realizando una inducción titulada con disminución de la dosis. La mayoría de estos pacientes van a requerir dosis mucho menores para lograr un adecuado plano anestésico. El soporte vasopresor debe iniciarse si pensamos que el paciente lo pueda requerir previo a la inducción anestésica o tenerlo listo al lado de nuestro paciente a la inducción como mínimo. La reanimación hídrica debe iniciarse antes de la inducción con el objetivo de optimizar la precarga. Igualmente, la monitoría invasiva en los pacientes más críticos pues se debe realizar la colocación pues de la línea arterial previo a la inducción.
Listo, entonces quiero hablar en este momento de dos medicamentos que pueden ser pues un poquito controversiales en sepsis o más llamativos, qué pena, puesto que tienen algunos efectos que pueden generar como controversia. Listo, el primer medicamento del que quiero hablar es del etomidato. El etomidato entonces es un medicamento que va a tener un efecto atractivo, pues nos va a permitir o teóricamente va a generar una estabilidad hemodinámica, pues no causa depresión del sistema cardiovascular ni vasodilatación. Sin embargo, tiene su contraparte, que es el efecto de la supresión adrenal, que podría tener impacto en estos pacientes. El primer estudio, pues, o de los estudios grandes donde se evaluó la supresión adrenal con el etomidato fue el estudio Corticus, que fue publicado en el año 2018, incluyó 251 pacientes con choque séptico y trató de evaluar el efecto de la hidrocortisona versus el placebo. Pero para estos pacientes, 96 pacientes recibieron etomidato y ellos encontraron que los pacientes que recibieron etomidato tenían una supresión adrenal mayor versus aquellos que no lo recibieron. ¿Esto realmente entonces tiene algún impacto clínico? Esta fue una revisión sistemática y un metaanálisis publicada en el año 2012 que incluyó tanto estudios observacionales como ensayos clínicos y trató de evaluar cómo el etomidato impactaba en la mortalidad y en la insuficiencia suprarrenal. Fueron 5 estudios para mortalidad y 7 estudios para insuficiencia suprarrenal. Este es el forest plot de insuficiencia suprarrenal y vemos que realmente el etomidato sí tiene un efecto que va a ser significativo en la supresión adrenal. Sin embargo, los estudios de mortalidad no fueron realmente tan claros. Vemos que los intervalos de confianza muy cercanos a la unidad y solamente un estudio logró demostrar una asociación clara con el etomidato y mortalidad. ¿Qué pasa con estudios más nuevos? Ese es el estudio más grande que pude encontrar a la fecha con etomidato, un metaanálisis y una revisión sistemática publicada para el año 2015. Incluyó más de 5.500 pacientes entre estudios observacionales y ensayos clínicos. Ellos encontraron que una dosis única de etomidato comparada con otros inductores, pues sí trataron de buscar como las causas, todas las causas de mortalidad. Ellos entonces, tanto en los ensayos clínicos como en los estudios observacionales, no pudieron encontrar que el etomidato se asociara a mayor causa de mortalidad. Podemos concluir entonces que una dosis única de etomidato sí puede generar supresión adrenal, pero que esta va a ser transitoria y que no se ha demostrado que tenga un impacto en la mortalidad. Igualmente quiero hablar de esto, y es que los pacientes sépticos, incluso con medicamentos inductores que brinden a cierto grado de estabilidad hemodinámica, podrían tener colapso cardiovascular y esta estabilidad hemodinámica puede ser más teórica que real. Otro de los medicamentos que resulta llamativo en sepsis es el uso de la ketamina. La ketamina entonces desde el punto de vista cardiovascular tiene un efecto dual. Primero va a aumentar la liberación presináptica de catecolaminas, sin embargo va a tener un efecto que va a ser inotrópico negativo de manera directa. En la mayoría de nuestros pacientes pues va a predominar este efecto de liberación de catecolaminas. Sin embargo, en los pacientes sépticos ellos van a estar depletados de catecolaminas y probablemente el efecto que va a predominar es este efecto inotrópico negativo. ¿Qué pasa entonces si yo comparo la ketamina con el etomidato? ¿Será que le va mejor a los pacientes críticos o sépticos? Este fue un estudio publicado en el año 2009 que incluyó 655 pacientes que necesitaban intubación en UCI o en urgencias, y el 16% de esos pacientes pues tenían como diagnóstico la sepsis. Esas fueron las dosis utilizadas y ellos, su desenlace primario fue la falla orgánica a las 72 horas en la UCI. Ellos no pudieron encontrar diferencias entre el etomidato o la ketamina para fallas orgánicas, ni tampoco encontraron diferencias en su desenlace secundario de mortalidad a los 28 días. Se han publicado estudios igualmente más recientes. Este es un estudio del 2017 y un estudio del 2020, son estudios observacionales que tampoco han podido encontrar que alguno de estos dos medicamentos sea superior en los pacientes sépticos. ¿Qué podemos concluir? Que estos dos medicamentos entonces van a tener sus pros y sus contras y que probablemente la estabilidad hemodinámica que nos brindan estos medicamentos no va a ser clara en los pacientes sépticos y que debemos estar preparados, independientemente del medicamento inductor que elijamos, a que los pacientes sépticos puedan tener un colapso cardiovascular. Con respecto a los líquidos, ya hablamos entonces del volumen inicial,
que vemos que, o que nuestra recomendación va a ser individualizarlo, que la de reanimación va a ser o la debemos guiar por el lactato y que las medidas dinámicas nos pueden ayudar a saber qué pacientes van a ser respondedores a líquidos. Pero entonces, ¿qué tipo de líquidos debiéramos utilizar en nuestros pacientes? ¿Serán mejores los cristaloides o los coloides? Este es una metaanálisis y una revisión sistemática publicada en el año 2014. Incluyó 7 ensayos clínicos para más de 3.800 pacientes con choque séptico y trató de comparar la albúmina versus los cristaloides y su desenlace primario fue la mortalidad. Ellos no lograron encontrar diferencia entre la albúmina y los cristaloides con respecto a este desenlace primario. Sin embargo, tampoco hubo diferencias en otro tipo, pues, como de complicaciones. Entonces, podemos concluir que la albúmina es segura, pero que no ha logrado demostrar un beneficio adicional con respecto a los cristaloides y que pudiera ser mucho más costoso. Es por esto que la campaña Sobreviviendo a la Sepsis nos recomienda el uso de cristaloides para el reemplazo del volumen intravascular y el uso de albúmina lo dejan reservado para aquellos pacientes que requieran una gran cantidad de cristaloides. Sin embargo, recordemos que la albúmina sí ha demostrado beneficios en pacientes con hipoalbuminemia comprobada y por lo tanto pues no entran como a ser parte de esta recomendación. Con respecto a los almidones son polisacáridos modificados y sus consideraciones más importantes de seguridad han sido su asociación con la lesión renal y la coagulopatía. ¿Qué pasa entonces cuando se usan almidones en pacientes con sepsis? Este fue un metaanálisis y una revisión sistemática publicada en el año 2013. Incluyó 9 ensayos clínicos con 3.456 pacientes y trató de comparar el hidroxietilalmidón versus albúmina o otros cristaloides para la reanimación inicial de los pacientes con sepsis. Ellos encontraron que realmente no hay diferencias en la mortalidad, pero que el hidroxietilalmidón sí se asocia a más tasas de lesión renal aguda, a necesidad de terapia de reemplazo renal y a necesidad de transfusión de glóbulos rojos. Y es por esto que la campaña Sobreviviendo a la Sepsis no recomienda usar los almidones para el reemplazo de volumen en los pacientes con sepsis o choque séptico. Ya sabemos entonces que los cristaloides van a ser los líquidos ideales para la reanimación de los pacientes, pero ¿será que los cristaloides balanceados sí tienen algún beneficio adicional en nuestros pacientes sépticos? Este fue el ensayo clínico SMART publicado en el año 2018, incluyó más de 15.800 pacientes en la unidad de cuidados intensivos y de esos 15.000 pacientes, 1.363 pacientes eran sépticos. Ellos compararon el uso de solución salina normal con soluciones balanceadas y su desenlace primario fue un compuesto de mortalidad por cualquier causa, terapia de reemplazo renal o lesión renal persistente. Lo primero que ellos encuentran entonces es cuando nosotros usamos solución salina vamos a tener niveles de cloro en sangre mucho más elevados versus los pacientes con cristaloides balanceados y que igualmente el nivel de bicarbonato va a ser mucho más bajo comparado con los pacientes con uso de cristaloides balanceados. Esto realmente va a impactar pues como en los desenlaces clínicos. Para su desenlace primario este compuesto ellos sí encontraron diferencias que favorecen el uso de cristaloides balanceados, sin embargo cuando separan cada uno de estos desenlaces no logran encontrar diferencias estadísticamente significativas, pero este estudio tiene algo muy llamativo y es el análisis por subgrupos. Para los pacientes sépticos ellos realmente sí encontraron que los cristaloides balanceados tuvieran un impacto muy significativo y por lo tanto los cristaloides balanceados van a ser nuestra opción a la hora de reanimar o de escoger el líquido de reanimación para los pacientes en terapia y con la terapia hídrica. Con respecto al uso de vasoactivos, entonces quiero recordar que estos hacen parte del paquete de primera hora y quiero hablar de 2 puntos críticos, el momento ideal para iniciarlos y el medicamento ideal. ¿Por qué quiero hablar del momento ideal para iniciarlos? Es porque tradicionalmente los vasoactivos se han utilizado cuando los pacientes no tienen una respuesta a una reanimación inicial con líquidos, pero cada vez es más claro que los medicamentos vasoactivos tienen que ser tempranos y que se deberían iniciar durante o incluso con esta reanimación con líquidos y a medida de que el paciente se le vaya reponiendo esta depresión de volumen, pues ir disminuyendo. ¿De dónde nacen entonces como estas recomendaciones? Estudios como este nos han mostrado que los pacientes con una reanimación temprana podrían tener mejores desenlaces. Esta es una corte retrospectiva publicada en el año 2014 que incluyó 213 pacientes en la UCI con choque séptico y ellos compararon la administración temprana versus la administración tardía con una diferencia de 2 horas del inicio de vasopresores, en este caso la norepinefrina, y evaluaron su impacto en la mortalidad a 28 días. Vemos cómo a medida que transcurre el tiempo del inicio de vasopresor la mortalidad va aumentando pues de una manera considerable. Igualmente,
ellos encuentran que después de 2 horas de retraso de inicio de vasoactivos, el OR de mortalidad se vuelve estadísticamente significativo y se asocia entonces a mayor presentación de este desenlace. La mortalidad para ellos en el grupo general fue del 37.1%, mucho más baja en el grupo temprano de 29.1% y una mortalidad en el grupo tardío de 43.1%. Por cada hora de retraso de inicio de los vasoactivos en las primeras 6 horas, la mortalidad se aumenta un 5.3%. Igualmente en el grupo temprano van a haber niveles de presión arterial mucho más elevados, niveles de lactato más bajo, episodios de hipotensión acumulados en 24 horas mucho menores y menor uso de vasoactivo en las primeras 24 horas. Conclusión, los vasoactivos deben ser iniciados de manera temprana, al inicio de la reanimación hídrica o después de que el paciente no responda a un primer bolo pequeño de líquidos. No debemos esperar a completar entonces una reanimación hídrica para iniciar la terapia vasoactiva. ¿Cuál va a ser entonces el vasopresor de elección? Este es un metaanálisis y una revisión sistemática publicada en el año 2015 que incluyó 32 ensayos clínicos para más de 3.500 pacientes y trató de evaluar la seguridad y la eficacia de los diferentes vasopresores. Su grueso pues, de comparación, la mayoría de los estudios se centraban en comparar noradrenalina versus dopamina. ¿Qué se encontró? A favor de la norepinefrina, una disminución en la mortalidad por todas las causas. Igualmente, en los pacientes que se usaban norepinefrina tenían un menor riesgo de presentar eventos adversos mayores, taquiarritmias, accidente cerebrovascular, isquemia de órganos o extremidades y paro cardíaco. Es por esto que Igualmente, en este estudio pues también hubo una comparación pequeña entre la epinefrina y la norepinefrina. Ellos no lograron encontrar diferencias en la mortalidad, pero sí encontraron que la epinefrina comparada con la norepinefrina se asociaba a una menor circulación, una disminución de la circulación esplánquica y a un aumento en la producción de lactato, lo cual podría confundir pues nuestra reanimación guiada por lactato. Es por eso que la recomendación es el uso de norepinefrina como vasopresor de elección. Sin embargo, entonces, ¿qué otras alternativas tenemos o se han estudiado? La vasopresina es un endopéptido que causa a través de los receptores B1 vasoconstricción y a través de los receptores B2 en el túbulo colector retención de agua y este medicamento ha sonado atractivo porque se sabe que los pacientes en sepsis tienen una deficiencia relativa de vasopresina. Estos dos entonces son los estudios más grandes que han tratado de evaluar el efecto del vasopresina en los pacientes con sepsis. El primero es el estudio VASH, un ensayo clínico publicado en el año 2008 que incluyó casi 800 pacientes con choque séptico y trató de comparar la norepinefrina en estas dosis versus la vasopresina para evaluar la mortalidad a 28 días. Ellos entonces, ¿qué encontraron? Que realmente la mortalidad a 28 días no tuvo unas diferencias que fueran significativas, igualmente la mortalidad a 90 días. Y tampoco lograron encontrar diferencias en los eventos adversos serios entre vasopresina y norepinefrina. Este segundo estudio es el estudio VANISH, también un ensayo clínico publicado en el año 2016 que incluyó 406 pacientes con choque séptico y trató de comparar la vasopresina a una dosis máxima de 0.6 unidades minuto versus norepinefrina a esta dosis máxima, 12 microgramos minutos, y su desenlace primario fueron los días libres de insuficiencia renal en 28 días. Ellos igualmente en este desenlace tampoco lograron encontrar diferencias que fueran estadísticamente significativas, tampoco lograron encontrar diferencias en la mortalidad de 28 días o en los eventos adversos serios. Siendo entonces la vasopresina un medicamento mucho más costoso y menos disponible, la norepinefrina continúa siendo la mejor opción para nosotros. Pero, ¿qué pasa entonces si le adicionamos vasopresina a otros vasopresores que tengan efectos por medio de las catecolaminas? La hipótesis es que si nosotros le asociamos vasopresina, vamos a disminuir esta estimulación de los receptores adrenérgicos y de los receptores simpáticos, pues de esa estimulación simpática, y por lo tanto vamos a disminuir la presentación de arritmia, la isquemia cardíaca, la isquemia digital, esplácnica y otros tipos de desenlaces asociados al uso de estos vasopresores. Entonces, esta es una revisión sistemática y un metaanálisis que fue publicado en el año 2018, que incluyó 23 ensayos clínicos. De esos 23 ensayos clínicos, 22 fueron realizados en paciente con choque séptico y su desenlace primario fue evaluar cómo la adición de vasopresina
a otros vasopresores catecolaminérgicos versus el uso de vasopresores catecolaminérgicos solos impactaba primero en la fibrilación auricular como desenlace primario y como desenlace secundario en la mortalidad, en la terapia del emplazo renal, lesión miocárdica, arritmias ventriculares, accidente cerebrovascular y estancia hospitalaria. Entonces es la tabla de su desenlace primario, que fue la fibrilación auricular, y ellos vemos cómo lograron encontrar que el grupo de vasopresina sumado con otros vasopresores catecolaminérgicos sí presentó una disminución de la presentación en ese desenlace primario. Igualmente, entonces, vemos que la mortalidad a 28 días, aunque en todos los estudios sí hubo una diferencia que fue estadísticamente significativa, cuando separaron los estudios de bajo riesgo no lograron encontrar esta diferencia. Igualmente, en la terapia de reemplazo renal sí encontraron en los estudios de bajo riesgo que podría favorecer un poco al uso de vasopresina plus con otros receptores, con otros vasopresores catecolaminérgicos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la adición de vasopresina a norepinefrina sí puede disminuir los requerimientos de norepinefrina y la presentación de arritmias. La recomendación entonces va a ser que la vasopresina se reserve como un vasopresor de segunda línea asociado a la norepinefrina con la intención de elevar la presión arterial media y disminuir las dosis de norepinefrina. La dosis recomendada de vasopresina es hasta 0.03 unidades minutos. Dosis mayores, sobre todo por encima de 0.06, se han asociado a isquemia digital, isquemia cardíaca y a otras complicaciones. Listo. Hablando entonces de los esteroides en choque séptico se han recomendado cuando, a pesar de la reanimación inicial con líquidos y vasopresores, los pacientes persisten con inestabilidad hemodinámica. Sin embargo, los estudios más antiguos eran un poquito contradictorios, como el estudio Córticos en sus desenlaces, y por eso quise traer estos estudios más nuevos. Este es el ensayo clínico Adrenal, fue publicado en el año 2018, incluyó 3.800 pacientes con choque séptico en ventilación mecánica y trató de comparar la hidrocortisona versus el placebo y evaluar cómo impactaba esto en la mortalidad a los 28 días. Vemos entonces cómo la mortalidad realmente no cambia a lo largo del tiempo en el grupo de hidrocortisona o placebo, pero ellos sí tienen unos desenlaces secundarios que pueden favorecer el uso de esteroides, como una mediana de tiempo de resolución del shock mucho más baja, una mediana de tiempo de alta de la UCI más baja, menor tiempo o menores requerimientos de ventilación mecánica y menores requerimientos de transfusión de sangre. Este segundo estudio es el estudio Approach, fue publicado igualmente en el año 2018, incluyó 1.241 pacientes con choque séptico y trató de evaluar la hidrocortisona más fluorocortisona versus el placebo y cómo impactaba esto en la mortalidad a 90 días. Estas fueron las dosis de hidrocortisona. Recordemos que en el anterior fueron 200 miligramos al día y estos fueron 200 miligramos cada 6 horas. Básicamente la misma dosis, pero repartida de una manera diferente. Ellos sí lograron encontrar un impacto en la mortalidad favoreciendo el uso de los esteroides. Y además en sus desenlaces secundarios encontraron que el grupo de esteroides tenía un mayor días libres a los 28 días de requerimientos de soporte vasopresor y mayor días libres de fallas orgánicas a los 28 días. ¿Cuál será nuestra conclusión? Entonces, que en choque séptico los esteroides que tengan efecto mineralocorticoide podrían disminuir la mortalidad, el tiempo de resolución del choque, el tiempo de ventilación mecánica y los requerimientos de soporte vasopresor. ¿Cuál va a ser la recomendación? Entonces, que en los pacientes con choque séptico que no logran estabilidad hemodinámica a pesar de la reposición de líquido y el uso de vasopresores, debiéramos usar esteroides. ¿Cómo los vamos a usar? Hidrocortisona, la dosis recomendada es hidrocortisona 200 miligramos al día en dosis única o 50 miligramos cada 6 horas. Se sabe que las infusiones continuas pueden ser más fisiológicas y disminuir la presentación de hiperglicemia. Sin embargo, pues en quirófano va a ser un poco complicado. Como punto práctico para nosotros, si vemos que nuestro paciente cumple los requerimientos para tener esteroides, entonces le debiéramos dar en quirófano al momento de la inducción un bolo de hidrocortisona de 50 miligramos en dosis única y pues comentar esto a la unidad de cuidados intensivos para que ellos tomen la decisión de continuar o no con este tratamiento. Con respecto a la ventilación mecánica, ya voy a tratar como algo muy puntual. En la ventilación mecánica, todas las recomendaciones son extrapoladas de SDRA, en donde se ha visto que la ventilación protectora logra impactar o disminuir en la mortalidad. Sin embargo, en los pacientes sépticos, a pesar de que no tengan compromiso pulmonar, la ventilación protectora
podría ser protectora, pues, repetitivamente, podría proteger contra el biotrauma. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones de la ventilación mecánica protectora? Uso de un volumen corriente de 6 mililitros por kilo, recordemos con el peso ideal, mantener una presión meseta por debajo de 30 centímetros de agua, el uso de PIP moderadamente altas, mayor a 5, una presión de conducción, presión meseta menos PIP, menor de 15 o 12, esto va a variar según donde uno revise. En los pacientes con SRA, compromiso pulmonar, se puede dar algo de hipercapnia permisiva mientras que eso no tenga compromiso en repercusiones en el estado ácido-base, y ningún modo de ventilación ha mostrado ser superior a otro cuando se conservan entonces estos parámetros de ventilación protectora. Con respecto al uso de hemoderivados, ya para finalizar en los pacientes con sepsis, recordemos que todo el uso de hemoderivados se ha asociado con un aumento en la morbimortalidad, es un factor de riesgo independiente para morbimortalidad, no solo en los pacientes sépticos, sino en todos los pacientes, y los umbrales de transfusión en sepsis realmente no varían considerablemente. Este fue el estudio TRIS que fue publicado en el año 2014, ellos incluyeron casi 1.000 pacientes en UCI con choque séptico y querían evaluar cómo el umbral transfusional de 7 versus 9 impactaba en la mortalidad de los pacientes a 90 días. Estos fueron los resultados de ellos. La mortalidad en el grupo de umbral de 7 fue el 43% y en el umbral del 9 fue 45%, sin diferencias que fueran pues significativas. Tampoco encontraron diferencias en eventos isquémicos, uso de vasopresores, ventilación mecánica o terapia de reemplazo renal, pero sí encontraron una diferencia muy importante, y es que en el grupo que tenía un umbral de 7 utilizaron un promedio de 1 unidad de glóbulos rojos menos. Las recomendaciones entonces de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, basadas en este estudio, es que el umbral de hemoglobina sea igual que para los otros pacientes. Obviamente recordemos que uno no solamente decide transfundir por un nivel de hemoglobina, y hacen también unas recomendaciones sobre otros factores de la coagulación, pues estos pacientes frecuentemente van a estar coagulopáticos. Estas recomendaciones son recomendaciones de expertos, no nacen de ningún estudio y por eso no traje pues como evidencia. Las recomendaciones entonces es el uso de plasma fresco congelado. No se debería usar en ausencia de hemorragia o si el paciente no va a ser llevado a procedimientos invasivos. Se debería considerar cuando entonces el paciente esté coagulopático y vaya a ser llevado a un procedimiento invasivo. Y para las plaquetas dan 3 umbrales transfuncionales. Por debajo de 10.000 se transfunden todos los pacientes. Por debajo de 20.000 se transfunden los pacientes que tengan adicional un factor de riesgo para sangrar, y por debajo de 50.000 se van a transfundir los pacientes que estén sangrando y los pacientes que vayan a ser llevados a procedimientos invasivos. Ellos también dan la recomendación del uso de pruebas viscoelásticas para guiar entonces estos componentes de la coagulación. Podemos concluir entonces que la sepsis es una emergencia médica y su identificación temprana y su manejo inmediato y adecuado mejoran los desenlaces en los pacientes. Cuando exista un foco de infección susceptible a drenaje quirúrgico, la cirugía se debe considerar urgente y se debe realizar en las primeras 6 a 12 horas, y aunque estos pacientes presenten infecciones resistentes, no deberían ser dejados para el final del programa quirúrgico. En cirugía debemos velar por la adecuada toma de muestras y cultivos, pues sus resultados pueden ser fundamentales para guiar el tratamiento antibiótico. Siempre que sea posible, se deben usar medidas dinámicas para la evaluación del estado de la bulimia y guiar la reanimación hídrica en los pacientes con sepsis. Hasta la fecha no hay evidencia que sugiera que un medicamento para la inducción anestésica en los pacientes sépticos es mejor o más seguro que otros. Use el medicamento inductor que usted considere más adecuado, pero realice una inducción titulada y tenga en cuenta que los pacientes van a tener requerimientos bajos de anestésicos y que independientemente del medicamento utilizado existe un riesgo de presión cardiovascular. Para la reanimación hídrica inicial de los pacientes sépticos, prefiera los cristaloides balanceados. Igualmente inicie de forma temprana los medicamentos vasopresores. Como primera línea, utilicen la norepinefrina. Y tenga en cuenta que los pacientes sépticos pueden tener compromisos de múltiples órganos que van a afectar la fisiología y la farmacología. Seleccione medicamentos adecuados, modifique las dosis, los intervalos de los mismos, según las particularidades de su paciente. Muchísimas gracias.